Vamos a ver de lo que es la derivada de la función constante. Vamos a determinar la regla que me permite calcular la derivada de una función constante. Si C es una constante y f de x igual a c para todo x, aquí tenemos la función constante, una función constante. Calculamos la derivada de la función aplicando la definición de derivada, aplicando el límite ya estudiado. Vamos a calcular el límite de la función constante aplicando la definición de derivada. Veamos. Función evaluada en x más delta x menos f de x entre delta x. La función evaluada en x más delta x, en este caso, es c, menos f de x, menos f de x, que es c, entre delta x. Se tiene, entonces, en el numerador 0 y en el denominador tenemos delta x. Y eso equivale a decir que el límite cuando delta x tiende a 0, de 0. 0 entre delta x da 0. Y el límite cuando delta x tiende a 0, de 0 es 0. Luego, la derivada de una constante siempre es 0. Ahí la tenemos, forma simbólica. La derivada de una constante es 0. Seguimos. Derivada de la función identidad. Vamos a encontrar la derivada de la función identidad utilizando la definición. Ahí yo tengo la función identidad. Si f de x es igual a x. Calculemos la derivada de esta función aplicando la definición. Y la definición de la función viene dada por f' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de la función evaluada en x más delta x menos f de x entre delta x. Veamos entonces. Límite cuando delta x tiende a 0 de la función evaluada en x más delta x. Acá. La función evaluada en x más delta x. Acá está. Ahí evaluamos. Menos f de x. Menos f de x. En ese caso es x. Eliminando el paréntesis y simplificando, se tiene que límite cuando delta x tiende a 0 de delta x entre delta x. Delta x entre delta x, 1. Entonces, límite cuando delta x tiende a 0 es igual a 1. Luego, la derivada de la función identidad siempre es 1. Simbólicamente, regla de derivación. Derivada de la función identidad es igual a 1. Directamente. Vamos a derivar una función lineal. Ahí tengo la función lineal f de x igual a mx más b, donde m representa la pendiente de esta recta. El coeficiente que acompaña a la variable x representa la pendiente de esa recta. Veamos entonces. Derivada de la función f. Calculamos la derivada aplicando la definición. F' es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de la función evaluada en x más delta x menos f de x entre delta x. Esa es la definición. Vamos a ver entonces. Límite cuando delta x tiende a 0 de la función evaluada en x más delta x. M. Acá está la misma m. Vamos a evaluar en x más delta x. En x más delta x. Más
b. Ahí ya evalué la función en x más delta x, menos f de x, menos f de x. Vamos a eliminar estos paréntesis. Acá multiplicamos mx más m delta x más b, mx más m delta x más b, menos mx menos b, menos mx menos b. Simplificamos. Mx positivo, mx negativo, b positivo y menos b. Simplificamos. Me queda límite cuando delta x tiende a 0 de m por delta x entre delta x. Seguimos simplificando y se obtiene que el límite cuando delta x tiende a 0 de m, evaluamos y eso va a dar igual a m. Al calcular este límite, recuerden que esto que está acá es un número, es un parámetro. Se tiene que la derivada de esta función es la misma m que está acá. ¿Qué significa eso? Eso significa que la derivada de una recta coincide con la pendiente de ella misma. La recta tangente en un punto a una recta es la propia recta, la misma recta. Simbólicamente, ahí tenemos la derivada de la función lineal es igual a m. Seguimos, derivada de una constante por una función. Si c es una constante y f de x una función y g es la función definida por g de x igual a c por f de x, calculamos la derivada de la función g aplicando la definición. Derivada de la función g es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de g evaluada en x más delta x menos g de x entre delta x. Veamos entonces. Límite cuando delta x tiende a 0 de la función evaluada en x más delta x. Acá está. La función evaluada en x más delta x no es más que c evaluada en x más delta x menos g de x. Y g de x es c por f de x entre delta x. Ok. Sacamos la constante c como factor común y aplicamos la propiedad de los límites. Quiere decir entonces que c, que es igual a c multiplicado por el límite cuando delta x tiende a 0 de la función evaluada en x más delta x menos f de x entre delta x. Y observen que el límite cuando delta x tiende a 0 de la función evaluada en x más delta x menos f de x entre delta x no es más que f', la derivada de f. Lo cual significa que la derivada de una constante multiplicada por la función es la constante por la derivada de la función. Ahí tenemos. Estas derivadas que se están obteniendo las tenemos que ir tabulando. Tenemos que realizar una tabla y en base a esa tabla empezamos a calcular, a derivar cualquier función empleando de ahora en adelante la tabla. A menos que se diga lo contrario. Derivada de la función potencia. Si m es un entero positivo y f de x es igual a x a la m, calculamos la derivada de la función f aplicando la definición. Definición, límite cuando delta x tiende a 0, aquí lo tenemos, límite cuando delta x tiende a 0 de la función evaluada en x más delta x a la m, la función evaluada en x más delta x a la m menos f de x, menos f de x. Acá obtenemos el binomio de Newton, desarrollamos el binomio de Newton.
acá presentamos el binomio de Newton desarrollado. O sea que hay que practicar lo que es el binomio de Newton, cómo se desarrolla el binomio de Newton. Seguimos entonces, eliminamos el paréntesis, los paréntesis, y este número combinatorio de m sobre 0 vale 1. Por lo tanto, quedaría x a la m. X a la m positivo, x a la m negativo. Se cancelan. Sacamos factor común delta x. Simplificamos. Nos queda de esta forma. Este término que está acá no tiene delta x. Los demás sí tienen delta x, por lo que al evaluar se obtiene esa expresión, los demás valen 0. Y este combinatorio vale 1. Por lo tanto, la derivada de x a la m es igual a m por x a la m menos 1.